A ver, chicos, entonces, ya hemos hablado en teoría del maquinado de metales, no lo que eran los procesos de mecanización, básicamente procesos de formación de piezas por medio del arranque de viruta, ¿no? Para esto vamos a utilizar algunos tipos de máquinas, herramientas y operaciones de mecanizado. Básicamente en un taller mecánico vamos a encontrar tres operaciones principales. Vamos a encontrar el proceso de torneado, vamos a encontrar el proceso de taladrado y vamos a encontrar el proceso de fresado, ¿no? Aquí ustedes ven dos imágenes para fresado porque hay dos disposiciones para realizar este proceso de fresado y vamos a explicar cada una de ellas, ¿no? Básicamente en el de torneado, la característica principal es que se desarrollan piezas de tipo cilíndrica, ¿no? Mayormente ejes, y tiene esa característica en movimientos que la pieza es la que rota y la herramienta es la que profundiza y se mantiene cortando de manera lineal, ¿no? Entonces esa es la característica principal de este tipo de procesos. Esa característica se da para poder desarrollar ese tipo de geometría cilíndrica en piezas mecánicas. Caso contrario ocurre en los procesos de taladrado y fresado, en el que la pieza de trabajo, como pueden ustedes observar, no gira o no rota, se mantiene estática, y el elemento que gira es la herramienta de corte. Ahora, en los procesos de taladrado, ¿no? La función principal que ustedes van a realizar, o la operación principal que ustedes van a realizar, es abrir un agujero, hacer una perforación en la pieza. Entonces, para este tipo de geometrías, los movimientos característicos son que la herramienta es la que está rotacionando, la herramienta es la que produce el movimiento de avance y la herramienta es la que profundiza. Podríamos decir que básicamente el movimiento de avance que tiene la herramienta es paralela al eje de rotación que tiene la misma. En el caso del fresado, también tiene esa característica de que el avance puede ser paralelo, pero no necesariamente siempre. El principal movimiento del proceso de fresado es que el avance es perpendicular al eje de rotación de la herramienta. Esto por el hecho de que en el proceso de fresado la principal operación que se produce es la de perfilado, ¿no? O básicamente algún tipo de movimiento lateral alrededor de la pieza de trabajo. También en el proceso de fresado ustedes pueden profundizar, pero no de la misma manera o magnitud que en los procesos de taladrado. ¿Okay? He ahí la principal diferencia entre estos dos procesos. Si les llego a preguntar en el examen, denme una diferencia entre el proceso de taladrado y el proceso de fresado, a pesar de que en los dos la herramienta es la que rotaciona y la pieza de trabajo es la que se mantiene estática, es esa. La diferencia de direcciones entre el eje de rotación y el avance. En el taladrado siempre va a ser paralela. En el fresado no necesariamente se cumple eso. Puede ser paralela, sí, pero también es perpendicular. ¿Ok? ¿Ustedes pueden realizar avances perpendiculares en el taladro? Sí, lo pueden realizar. Pero debido a que este tipo de herramienta, el proceso y la máquina en sí de taladrado no está proyectado para resistir esas fuerzas en ese sentido lateral, ¿okay? Van a doblar, ya sea la herramienta de corte, ya sea el eje que sostiene la herramienta de corte, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Y dañan diferentes partes del máquina. Entonces, este tipo de máquina y de proceso solo está proyectado para este tipo de movimientos que se dedica básicamente a hacer perforaciones. Dentro del fresado, yo también voy a encontrar dos tipos de operaciones. Miren ustedes, aquí la herramienta está básicamente comiendo con los dientes que se encuentran en su cara frontal, ¿no? Por eso este tipo de fresado se lo conoce como fresado frontal. En el caso de acá, como que la herramienta estuviera acostada. Entonces ya no está comiendo con los dientes que se encuentran en su cara frontal, sino que está comiendo con los dientes que se encuentran en su perfil. En este tipo de operación se lo conoce como fresado periférico, por el hecho de que come con los dientes que están en su periferia. Sin embargo, no deja de conservar esa característica
¿no? De que se puede mover perpendicular. Ustedes me van a decir, aquí pues se lo considera la diferencia entre estos dos, que el fresado frontal, el eje de rotación, aquí, el fresado frontal, el eje de rotación es perpendicular a la superficie que se está trabajando, y el fresado periférico, el eje de rotación, es paralelo a la superficie que se está trabajando. ¿No? Y puede ser que se relacione con el taladrado este de aquí en conceptos, porque aquí también va a quedar como que el eje de rotación de la herramienta es paralelo al avance que se está dando a la herramienta, al igual que acá, pero en este caso es transversal. ¿Ok? Entonces, más o menos en conceptos se pueden diferenciar de esa manera. ¿Ok? Entonces, esas son como que los tres máquinas principales que nosotros vamos a encontrar en un taller mecánico. Existen otro tipo de máquinas, otro tipo de operaciones, ¿no? Pero que se los pueden considerar como complementarios a estos tres principales. Ustedes siempre van a encontrar estos tres principales máquinas, herramientas y las operaciones derivadas en cada una de ellas. ¿Okay? Vamos a continuar. Entonces vamos a ver un poquito de cada una de ellas. Vamos con el fresado. El fresado es un proceso de mecanización en el cual la pieza de trabajo se desplaza a través de una herramienta de corte cilíndrica con múltiples filos de corte y con movimiento de rotación. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya en el modelo de corte ortogonal yo les expliqué cómo pasó esto de la evolución de las herramientas de corte, de pasar de un solo filo de corte a varios filos de corte. Entonces, el de varios filos de múltiples filos se utiliza en el proceso de fresado, por esa característica de que tiene que rotar. El eje de rotación de la herramienta es perpendicular a la dirección del avance de la pieza. Esa es la mayoría de los casos, ¿no? También pueden tener que la dirección de avance es paralela, porque la fresa profundiza un poco, pero muy poco. Realmente no profundiza tanto como se produce en la perforación de taladrado. La orientación del eje de rotación de la herramienta con relación al avance es lo que le distingue al fresado del taladrado. En el taladrado, ambas direcciones son paralelas, ¿no? Lo que yo les indicaba, ambas direcciones son paralelas. En el fresado no necesariamente sucede esto, ¿no? Ustedes pueden tener también esa dirección paralela, pero la principal es en la que la dirección del avance es perpendicular a ese eje de rotación. La herramienta para el fresado es la fresa y sus filos de corte se denominan dientes de la fresa, ¿no? La máquina que realiza esta operación se la conoce como fresadora. Entonces aquí podemos ver algunas configuraciones en que vamos a encontrar a esta herramienta de corte denominada fresa, ¿no? Aquí está para una disposición, ustedes pueden observar fácilmente disposición en que está comiendo con las caras, o sea, fresado frontal. Miren esta disposición de aquí, ¿no? Básicamente ya no va a comer con la cara, sino va a comer con el filo. Entonces este va a ser para fresado periférico. Y aquí tenemos otra disposición también de fresado frontal, pero con otra característica en que los dientes de la fresa es de manera circular, ¿no? Recuerden ustedes que yo les comentaba que una de las cosas que diferenciaba, o que la bibliografía decía que se diferenciaban los procesos abrasivos con respecto al maquinado convencional, era de que la geometría de la herramienta de corte era definida, tenía que ser definida. Miren ustedes aquí, que está bien definida la geometría de lo que serían las plaquitas para corte. Aquí tenemos una geometría rectangular, aquí tenemos una geometría cuadrada, aquí tenemos una geometría redonda, ¿no? En los abrasivos no pasaba eso, porque ustedes comían con partículas abrasivas, esas no tenían una forma definida, ¿no? Entonces aquí vemos cada una de estas formas. Dentro igual del curso vamos a explicar qué varían respecto a la variación de este tipo de geometría y también a la variación de los materiales de cada una de estas herramientas. La forma geométrica básica creada en el fresado es una superficie plana, ¿okay? Nosotros vamos a crear superficies planas. La combinación de superficies planas me van a dar una geometría prismática, sea un cubo, sea una pirámide, sea algún otro tipo de polígono, ¿okay? Se lo conoce técnicamente como geometría prismática, pero básicamente ustedes van a hacer una superficie plana. Sin embargo, otras formas geométricas también pueden ser creadas dependiendo del camino que recorra la fresa o de la forma de la fresa. Okay, nosotros vamos a tener que podemos dejar una geometría
en una pieza de trabajo de acuerdo al camino que la fresa va a tomar o de acuerdo a la forma de la fresa. ¿Okay? El fresado es un corte interrumpido, es decir, los dientes de la fresa entran y salen de la pieza de trabajo en cada revolución, ¿no? Eso se puede notar fácilmente, ¿no? Cuando nosotros veíamos, ¿no? un diente va a tener contacto, ingresa, empieza a cortar y luego en un momento sale. Va a quedar un espacio, una fracción de tiempo en el que mientras da la vuelta no está cortando y luego vuelve a ingresar, vuelve a tener otro contacto, un primer impacto y vuelve a cortar. Y así sucesivamente de manera cíclica. Por ese motivo el fresado se lo considera un corte interrumpido. Esta característica hace que la fresa esté sujeta a ciclos de fuerzas de impacto y variación térmica en cada rotación que da. Por lo que el material de la fresa y su geometría debe estar diseñado para poder soportar esto. ¿Ok? Entonces, cada fresa va siempre a ingresar, aquí sufrir, obviamente, el primer contacto, un impacto inicial. Luego, el desgaste, sea por abrasión, por fricción, por temperatura, mientras está cortando, y luego sale. Digamos que ahí descansa, se enfría, ¿no? Sale de esa cantidad de esfuerzos que está sufriendo aquí. Y luego vuelve a dar la vuelta y vuelve de nuevo al ciclo. Contacto, un impacto, fricción, abrasión, aumento de temperatura y vuelve a salir. Eso, imagínense, a las altas revoluciones que se encuentra esta herramienta de aquí, sufre estos ciclos de fuerza y variación térmica, ¿no? Por lo cual hay que proyectar bien, hay que saber proyectar bien la geometría y el material que necesito en mi herramienta de corte para que ésta pueda resistir eso. No, obviamente, dependiendo de cada caso de procesos que ustedes realicen, se va a producir o más fuerza de impacto, se va a producir más variación térmica y ustedes tienen que saber elegir bien este tipo de características como material o geometría de la herramienta. Vamos a hablar un poco ahora de estos tipos de operaciones de fresado que les había comentado. Vamos a tener el fresado frontal, básicamente la disposición de la fresa para que coma con los dientes que se encuentran ubicados en su frente, en su cara frontal. Y el fresado periférico, básicamente, disposición de la herramienta de corte en la que ya no come con los dientes ubicados en su cara o frente, sino con los dientes ubicados en su perfil, en su periferia. De ahí su nombre, fresado periférico. Periférico y frontal o en las caras, ¿no? Tenemos estos dos tipos de operaciones dentro de fresado. Vamos a hablar ahora de fresado ascendente y descendente, ¿no? Antes de ingresar a esto de aquí, este tipo de fresado ascendente y descendente ocurre tanto en fresado periférico como en fresado frontal, también ocurre en este de aquí, pero se lo explica en fresado periférico porque es mucho más fácil, debido a la configuración de la herramienta. O sea, yo puedo colocarlo aquí en una vista lateral y puedo observar la herramienta en este sentido. Por eso se le explica en fresado periférico. Pero estos dos casos ocurren tanto para frontal como para periférico. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de fresado ascendente y descendente? El fresado ascendente es donde la dirección del movimiento de los dientes de la fresa es opuesta a la dirección del avance cuando estos dientes están maquinando la pieza de trabajo. Y el fresado descendente es en el que la dirección de la fresa es la misma que la del avance de la pieza. Si se dan cuenta, yo puedo ver aquí la imagen, ¿no? Yo tengo aquí que el sentido de giro de la herramienta siempre es el mismo, ¿no? En este caso está en un sentido horario. Eso no va a cambiar y siempre va a depender de hacia dónde están los filos de dientes de la fresa o de la herramienta, porque si yo tengo los filos que van a cortar en ese sentido horario, no lo voy a hacer girar a la fresa en sentido antihorario. No. Entonces la fresa siempre va a tener un solo sentido de giro. Sea horario o antihorario, eso va a depender de la dirección del filo de los dientes. Para ubicarlo en fresado ascendente o descendente, ahí hay que ver cómo coincide la dirección del avance con respecto a ese sentido de giro. En el fresado ascendente, vemos aquí el sentido de giro horario, ¿no? Y al momento que tiene contacto, digamos que se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Si se da cuenta, doy la vuelta y el sentido de corte sería hacia el sentido de giro, sería hacia la izquierda. Si yo ubico el sentido de dirección de la pieza de trabajo contraria, yo me ubico en un fresado ascendente.
Si yo tengo el mismo sentido de giro, no, hacia la izquierda, y yo ubico el sentido de dirección de avance en la misma dirección, hacia la izquierda, estoy en un fresado descendente. No, si aquí nos imaginamos un poco, ascendente también sería porque al momento de hacer en esta disposición de sentidos contrarias, ¿no? El sentido de giro hacia la izquierda y el sentido de avance hacia la derecha, es como que la herramienta de corte ingresa y va a tender a jalar hacia arriba la pieza de trabajo, ¿no? Hace el giro y como los dos se topan, se encuentran en sentido contrario, la herramienta de corte los jala hacia arriba la pieza de trabajo, como la quiere hacer ascender. Luego en el descendente pasa lo contrario, debido a que estos dos sentidos coinciden, los dos van hacia la izquierda en este caso, la herramienta de corte es como que bajara y golpeara hacia abajo, si se dan cuenta, como que empujara hacia abajo, como quisiera descender la pieza de trabajo hacia la mesa donde está sujeta. Entonces, por eso también se lo conoce como fresado descendente. ¿Ok? Una manera de explicarlo realmente es con los sentidos. De acuerdo aquí lo que les dice el concepto. Otra manera de verlo es porque la herramienta en el uno tiende a ascender la pieza de trabajo y en el otro sentido tiende a descender. Vamos a ver algunas diferencias entre este fresado ascendente y descendente. Me dice aquí, en el fresado ascendente, la viruta formada por cada diente de corte comienza muy delgada y aumenta su grosor durante el paso del diente. En el fresado descendente, la viruta empieza siendo gruesa y reduce en espesor durante el corte. Esto significa una reducción en el tiempo de trabajo por volumen de material cortado, ¿no? Entonces vamos a ver estas diferencias. Debido a esa característica de coincidencia en este caso y de opuesto en este caso aquí de los movimientos de giro de la herramienta con respecto a la dirección de avance, ustedes van a tener características bien definidas en la formación de la viruta. En el caso del fresado ascendente, ¿no? Creo que aquí se puede ver mejor, en el fresado ascendente, yo voy a tener que la viruta o el espesor de viruta al inicio va a ser pequeño y va a terminar con un espesor de viruta grande. Caso contrario, en el fresado descendente, debido a esa característica de movimientos, el espesor de viruta no comienza pequeño, sino que comienza grande y va a terminar con un espesor de viruta pequeño. ¿Ok? Esa es la primera gran diferencia. Y cada uno me va a dar unas ciertas ventajas y unas ciertas desventajas de acuerdo a lo que yo quiera, a lo que yo busque. Si quiero proteger la herramienta, si quiero proteger la máquina, si quiero proteger la calidad superficial de la pieza. La fuerza de corte tiene una dirección tangencial a la periferia de la fresa. Eso siempre va a ser. La fuerza de corte va a tener una dirección tangencial. Estemos en ascendente o descendente. En el fresado ascendente, esta fuerza tiene la tendencia a levantar la pieza de trabajo cuando los dientes terminan el corte. En el fresado descendente, la dirección de esta fuerza es hacia abajo, tendiendo a empujar la pieza de fresado contra la mesa de la fresadora. Vamos de nuevo aquí a la imagen. En el fresado ascendente, yo les había dicho, la fresa ingresa, comienza con un espesor de viruta pequeño y termina con un espesor de viruta grande. Entonces el área de contacto va subiendo. Y las fuerzas aquí, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Hacia dónde va dirigida? Como yo les había dicho, por este sentido de direcciones es como que la herramienta tendiera a jalar la pieza hacia arriba, a ascenderla. Entonces, la fuerza de corte va a estar dirigida hacia arriba. Aquí inicialmente con un contacto de área pequeña va a ser pequeña. Pero a medida que la fresa va aumentando y aumentando esa área o ese espesor de contacto, espesor de la viruta, esa fuerza va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Quedando una fuerza neta de corte hacia arriba, ¿no? A eso se refiere, de que la fuerza de corte en el fresado ascendente va a ir dirigido hacia arriba. Caso contrario, en el fresado descendente, ustedes comienzan con una espesor de viruta grande y los dientes de la fresa es como que cayeran sobre la superficie de la pieza de trabajo que se está maquinando. Entonces la fuerza de corte, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre aquí, en el primer contacto de la herramienta con la pieza, la fuerza estuviera dirigida hacia abajo. Es verdad, va a comenzar grande y luego va a ir pequeño, pero va a ser una fuerza neta hacia abajo. Entonces, en el fresado ascendente, la fuerza neta de corte va a ir dirigida hacia arriba y en el fresado descendente, la fuerza neta de corte va a ir dirigida hacia abajo. Vamos a ver qué más nos dicen. Entonces, como fresado ascendente, vamos a tener estas siguientes ventajas. La fresa va a tender a levantar la pieza de la mesa de trabajo. Esto ayuda a eliminar cualquier efecto que pueda tener
algún tornillo flojo en la mesa de trabajo, permitiendo un corte más suave. La fresa resiste más fácil cualquier imperfección de la pieza, ¿no? Aquí tenemos. En el fresado ascendente me dice como ventaja que como la herramienta va a tender a jalar la pieza hacia arriba, yo voy a poder corregir cualquier holgura, ¿no?, que voy a tener en los tornillos que están aquí a los lados de la pieza de trabajo, tratando de sujetarla hacia la mesa, ¿no? Porque la sujeción de la mesa de trabajo va a tender a llevar esta pieza hacia abajo y la fresa la va a tender a llevar hacia arriba. Eso en este caso. Entonces, esa disposición hace que la fresa, el movimiento de la fresa, corrija cualquier holgura que ustedes tengan de los pernos que están sujetando la pieza de trabajo. Eso no significa, ojo, eso no significa de que haya. Entonces, como corrige esa holgura, yo voy a dejarlo flojo. No, ustedes tienen que darle la mejor sujeción posible. Entonces, esa es una de las ventajas. La fresa va a resistir más fácilmente cualquier imperfección en la pieza. ¿A qué se refiere con esto? Debido a que yo tengo aquí que el espesor de viruta siempre va a comenzar pequeño, el primer contacto o el primer impacto que tienen los dientes de la herramienta con la pieza de trabajo va a ser menor, porque el espesor es pequeño. Lo que significa que si aquí en la superficie yo tuviera algún tipo de imperfección, ¿no?, algún tipo de variación en la geometría aquí en la superficie, los dientes de la fresa van a resistir mejor, porque a pesar de que tengan la imperfección, debido al sentido del fresado ascendente, va a hacer que ese espesor comience pequeño y por lo tanto el primer impacto de los dientes de la herramienta va a ser menor, por más imperfecciones que ustedes tengan aquí en su superficie. ¿Okay? Eso como ventajas. Como desventajas tenemos que la herramienta va a tender a vibrar. Dado que la pieza de trabajo tiende a levantarse, se necesita mayor fuerza de sujeción de la pieza. Y el acabado superficial de la pieza depende en gran medida del afilado de la fresa. Vamos a ver por qué se dan estas desventajas, ¿no? Yo les había indicado, en este caso, la fuerza de corte hacia dónde va dirigida, hacia arriba. La fuerza de sujeción de la pieza de trabajo hacia dónde va dirigida, hacia abajo. Entonces yo voy a tener durante el proceso de corte esos movimientos intermitentes, porque como la fresa está trabajando de manera cíclica, va a ser está golpeando, la fuerza va dirigida hacia arriba, y el sistema de sujeción lo va a tender a llevar hacia abajo. Entonces van a tener siempre experimentando una fuerza hacia arriba, la de corte, y una fuerza hacia abajo del sistema de sujeción. Hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, de manera cíclica, se produce deflexión, se produce vibración. Como ustedes están produciendo altas vibraciones, ¿okay?, ¿qué va a pasar con la superficie que están generando aquí? Va a salir fea por esas vibraciones que ustedes están produciendo. Aparte, por esas vibraciones que se producen debido a sus movimientos intermitentes, van a necesitar una mayor rigidez en la sujeción de la pieza de trabajo, porque va a estar vibrando aquí en la mesa. ¿Okay? Entonces miren esas desventajas. Yo tenía la ventaja de que aquí el primer contacto va a ser suave, pero introduzco la desventaja de por esas variaciones de fuerzas, primero voy a producir vibraciones. Esas vibraciones van a hacer que yo necesite una mayor rigidez en la sujeción de la pieza sobre la mesa de trabajo, y aparte, obviamente una vibración, voy a hacer que la superficie de trabajo quede con una mala calidad superficial. Entonces, ¿de qué va a depender la rugosidad? Básicamente del afilado de mi punta o de mis dientes de la fresa. Eso es lo que les está indicando aquí, ¿no? El acabado superficial de la pieza va a depender en más medida del afilado. Y dado que la pieza de trabajo tiende a levantarse, necesita mayor fuerza de sujeción de la pieza, ¿no? Muy aparte de lo que tiende a vibrar. ¿Sí? Eso como desventaja de este fresado ascendente. Ahora vamos con el fresado descendente. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, existe menor vibración de la herramienta. La fuerza de corte tiende a sujetar la pieza hacia la mesa de trabajo. Se requiere menos fuerza de sujeción. Recomendado para aumentar la vida de la herramienta cuando se usan máquinas CNC. Y es usado principalmente para dar un buen acabado superficial. Vamos a analizar esto aquí, ¿no? Ahora estamos acá, en el fresado descendente. Yo les dije, la dirección hacia donde va a estar dirigida la fuerza de corte neta va a ser hacia abajo. ¿Hacia dónde es el sistema de sujeción? Hacia dónde va a estar dirigida la fuerza del sistema de sujeción. También hacia abajo. Tienden a llevarla, a sujetar la pieza de trabajo hacia la mesa de trabajo. Entonces, fuerza de corte hacia abajo. Fuerza de sujeción hacia abajo.
de todo el proceso existe una fuerza neta entonces hacia abajo. No es como el caso acá que tenemos hacia arriba hacia abajo y se producía esa variación. En el de acá, la fresa, el sentido de movimiento de la fresa junto con la combinación del sentido de dirección del avance hacen que la fresa por cada contacto que haga asegure más la pieza de trabajo sobre la mesa, ¿no? La empuja hacia abajo. Y eso hace que la tendencia a vibraciones disminuya. Ya no se generan tantas vibraciones, en este caso de aquí. Por lo que se podría esperar, en primera instancia, que el acabado superficial quede mejor, ¿no? Y eso les indicaba aquí. Fresado descendente como ventajas, usado para dar un buen acabado superficial. Aparte, existe menor vibración. Obviamente, si ya no tengo esa diferencia de movimientos intermitentes de uno hacia arriba y otro abajo, sino que ahora los dos están dirigidos hacia abajo, la tendencia a vibraciones disminuye. Ojo, no estoy diciendo que no se producen vibraciones. En todos los procesos de mecanización existen vibraciones, ¿okay? Debido a los movimientos. Cuando hay movimiento, hay vibraciones inherentes. En este caso, en esta característica, combinación de movimientos de rotación con avance, esas vibraciones tienden a ser menores, lo que me va a dar ciertas ventajas. Una de ellas es que el acabado superficial va a ser mejor. ¿Okay? Otra de ellas es que como ya yo estoy dirigiendo las fuerzas hacia abajo, el sistema de sujeción que yo voy a necesitar aquí va a necesitar de una mejor rigidez. Ojo, eso no significa, ok, como la fresa me da una fuerza hacia abajo, yo ya no tengo que sujetar la pieza de trabajo. No, también tienen que sujetarlo, solo que el sistema de sujeción va a trabajar menos, va a necesitar menos rigidez, nada más. ¿Y qué más teníamos por último? Recomendado para aumentar la vida de la herramienta cuando se usan máquinas CNC. ¿Por qué se dice esto? Bueno, ya esto aquí es relativo realmente. Con máquinas CNC ustedes pueden trabajar los dos tipos de direcciones, pero en esta se puede aprovechar más por el hecho de que yo, como tengo un espesor de viruta grande de contacto inicial, decíamos aquí, que significa una reducción en el tiempo de trabajo por volumen de material cortado. Entonces aquí yo voy a cortar mayor volumen de material por esa característica de que pienso con un gran espesor de viruta. Y como en máquinas CNC se la utiliza para producción en serie, se va a poder aprovechar mejor esta característica de que se reduce el tiempo de trabajo por volumen de material cortado. Por eso les dice a ustedes, o van a encontrar en la bibliografía, de que es recomendado para aumentar la vida de la herramienta por volumen de material cortado. ¿Okay? Como desventajas, en este caso descendente, el hecho de que los dientes de la fresa impactan contra la pieza de trabajo al principio de cada viruta puede ser una desventaja cuando se maquinan materiales duros. Los dientes tienden a romperse más fácilmente y no es recomendada para piezas con imperfecciones o geometría irregular. Estas tres desventajas van en relación que yo comienzo en este caso con un espesor de viruta grande. Debido a que yo pienso con un espesor de viruta grande, significa que el área de contacto inicial con cada diente de la fresa va a ser mayor, ese impacto va a aumentarse. Entonces, si le coloco aquí unos dientes de herramientas frágiles, con un mayor impacto, se van a romper, se van a quebrar. A eso se refiere con colocar aquí un material de la pieza de trabajo duro, ¿no? Si yo coloco con un material más duro que el de la herramienta que estoy cortando, los dientes se vuelven frágiles. Mayor contacto, aquí mayor impacto, se quiebra. Otra desventaja es que si yo tengo aquí en la superficie alguna otra imperfección, ¿no? Aquí puede haber una irregularidad en la superficie. Debido a que yo comienzo con un espesor de viruta grande, ese contacto inicial o ese impacto inicial por esa irregularidad aumenta. Caso que no pasaba acá, recuerda. Aquí se ocurre eso, entonces se introduce una nueva desventaja, ¿no? Y la última, no recuerdo bien, era que los dientes, eso es lo que les había dicho, los dientes tienden a romperse más fácilmente, ¿no? Puede ser una desventaja al maquinar materiales duros. Entonces, aquí la desventaja va en torno a la herramienta de corte, porque debido a que tiene un mayor contacto al inicio, el impacto inicial va a ser mayor. Entonces, yo les he dado aquí algunas características, algunas ventajas y desventajas del fresado ascendente y el fresado descendente. Si me dicen, ingeniero, yo voy a hacer un proceso de fresado,
mi material de la herramienta de corte es un material frágil. Imaginémonos, las herramientas tienen un recubrimiento de cerámico. Me van a resistir bien el calor, pero por el cerámico tiene esa característica de que es un material frágil. ¿Cuál de los dos procesos yo debería colocar? Yo debería colocar proceso ascendente para evitar ese primer contacto inicial y sujeto bien la pieza de trabajo para evitar esa generación de vibraciones. Caso contrario, si yo digo, ahora no me interesa proteger la herramienta, lo que me interesa es la calidad de la superficie que yo voy a dejar en la pieza de trabajo. Ya me iría por el caso descendente, pero debo tener cuidado con el hecho de que los dientes se pueden quebrar. Entonces tengo que elegir una herramienta con un material que sea mucho más duro, que resista el impacto, que tenga mayor tenacidad. ¿No? Ya vamos a hablar de esto, de cuando un material es más tenaz, cuando un material es más duro o frágil. ¿Okay? Pero básicamente se colocan en esos casos. Si ustedes quieren proteger la herramienta de corte, la van a ubicar en un caso en donde reciba menos impacto, sería el de aquí. Y si ustedes quieren aprovechar una mejor calidad de superficie, reduciendo las vibraciones, se ocupan en este caso de acá. Entonces yo ya puedo decir que, por ejemplo, para desbaste, yo puedo utilizar este proceso de aquí, que es verdad, me produce vibraciones, me deja una superficie fea. Pero en desbaste, yo como grandes profundidades de corte, y si estuvieran imperfecciones, se quebrarían los dientes. Entonces utilizo el ascendente para comenzar con un espesor de viruta bajo. Me va a quedar una calidad superficial fea, pero no me interesa, porque en el desbaste mi objetivo es arrancar material. Caso contrario, el acabado, yo ya puedo utilizar en el acabado mejor un proceso de corte descendente, en donde yo disminuyo la tendencia a vibraciones, voy a dejar una mejor calidad superficial. Es verdad, el impacto inicial de los dientes va a ser mayor, pero ¿cuál es la condición de acabado? Bajas profundidades de corte. Entonces, a pesar de que el área de contacto es mayor, por esas bajas profundidades de corte, el impacto va a ser menor. ¿No? Miren cómo ustedes ya pueden ir ubicando cada uno de estos procesos dentro del proceso general de desbaste y el proceso general de acabado, ¿no? ¿Quién elige esto? Ustedes. ¿Okay? Ustedes son los que van a tener que elegir al momento de comenzar un proceso de corte, porque ustedes son los que le van a preguntar, ingeniero, voy a mecanizar tal material con tal herramienta, voy a hacer un proceso de desbaste o acabado, ¿qué coloco? ¿Fresado ascendente o descendente? Eso les van a preguntar a ustedes. Ustedes se van a tener que ubicar siempre en uno de los dos casos, teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver ahora las condiciones de corte en fresado. ¿No? Tenemos que en fresado, la velocidad de corte se determina en el diámetro exterior de la fresa. Esto puede ser convertido en RPM con la siguiente fórmula, ¿no? Yo les había dado ya a ustedes las tres condiciones principales para que se produciera el corte. Teníamos velocidad de corte, que estaba relacionado con la rotación, estaba la velocidad de avance y estaba la profundidad. Recuerdan, eso vimos en el modelo de corte ortogonal. De hecho, una de las fórmulas, que era la tasa de remoción de material, salía o se desprendía de la multiplicación de estas condiciones de corte. Velocidad de corte, avance o profundidad. Ahora, ¿cómo se relaciona esa velocidad de corte con la velocidad de rotación? Se lo relaciona mediante esta fórmula de aquí. Okay. Esta yo la considero la fórmula universal de los procesos de mecanización, porque ustedes esta de aquí la van a encontrar para todos los procesos, tanto para fresado, como para torneado, como para taladrado. Aquí lo estamos viendo para fresado. Entonces tenemos aquí que esta N es la velocidad de rotación, la RPM, va a ser igual a la velocidad de corte dividido para pi por diámetro. ¿Ok? En alguna bibliografía ustedes van a encontrar esta fórmula como N es igual a 1000, el número 1000 multiplicado por la velocidad de corte sobre pi por diámetro. ¿Por qué ese número 1000? Lo van a encontrar por un factor de conversión. Un factor de conversión en el que transforma la velocidad de corte, que generalmente viene en metros sobre minutos, a milímetros por minuto. Porque generalmente ustedes van a encontrar que el diámetro va a estar en milímetros. Entonces, eso sí tienen que tener cuidado. Las unidades en las que estén trabajando. La velocidad de corte para aplicar esta fórmula debe estar en milímetros sobre el minuto, debido a que el diámetro está en milímetros, ¿no? Entonces, si ustedes van a utilizar directamente esta fórmula, así como ustedes la ven aquí, deben transformar esa velocidad de corte que les dan en metros a minutos.
Si ustedes van a utilizar la otra fórmula que les introduce el valor de 1000, ustedes ya pueden colocar directamente el valor en metros porque ya el valor 1000 les transforma el valor a milímetros. ¿Okay? Esa diferencia, ¿no? Por si acaso alguien ve en la bibliografía y ve esta fórmula aquí que tiene al lado el número 1000. Es básicamente el factor de conversión de metros a milímetros que debe tener la velocidad. Entonces, yo con esta fórmula transformo lo que sería, obtengo las RPM que necesito colocarle, en este caso, a mi fresa, a mi herramienta de corte, ¿no? De acuerdo a la velocidad de corte que yo le esté aplicando. ¿Okay? A mí me gusta siempre decir aquí, N es igual a la velocidad de corte sobre pi por diámetro del elemento que está rotacionando. ¿Okay? Aquí le dicen diámetro de la fresa. A mí me gusta decirlo el diámetro del elemento que rotaciona, porque esta misma fórmula se va a aplicar para torneado y se va a aplicar para taladrado. ¿No? Y se suelen confundir, es mejor grabárselo como diámetro del elemento que rotaciona. En el caso de fresado, ¿cuál es el elemento que rotaciona? La herramienta, la fresa. Entonces es el diámetro de la fresa. En el caso de torneado, ¿cuál es el elemento que rotaciona? Ya no es la herramienta, es la pieza de trabajo. Entonces va a ir el diámetro de la pieza de trabajo. En el caso de taladrado, igual que en el fresado, el elemento que rotaciona es la broca. Entonces va a ir el diámetro de la herramienta o broca del proceso. ¿Okay? Entonces, esta es la fórmula que me permite relacionar la velocidad de corte con la velocidad de rotación. ¿Okay? Entonces, aquí ya podemos aterrizar lo que yo les decía, que velocidad de corte está relacionada con velocidad de rotación. Entonces, les llega a preguntar, ingeniero, en proceso de mecanización se habla de velocidad de corte y se habla de rotación, pero ¿los dos son lo mismo o cómo? Los dos se relacionan ¿cómo? Con esta fórmula de aquí. ¿Qué más tenemos? El avance. El avance es usualmente dado en avance por diente. Esto puede ser convertido en avance lineal. ¿Okay? Básicamente, cuando ustedes vayan a la cajita de la herramienta, en este caso de fresado, ustedes van a encontrar unos valores de avances recomendados. Esos valores de avance ustedes los van a tener en avance por diente, pero ese no es el avance que ustedes colocan en la máquina, sea manual o en CNC, en el programa. Ustedes colocan el avance lineal. Este avance lineal ustedes lo van a calcular con esta fórmula de aquí, que multiplica primero la N. ¿Qué era la N? Las RPM, que ya había calculado antes. ¿Por qué? Por NT, que es el número de dientes, y por F, que es ese avance por diente que ustedes encontraron en la cajita de la herramienta o en la tabla, en el peor de los casos, que ustedes no encuentran tabuladas en los libros recomendados, sea para desbaste, para acabado y dependiendo del material que vayan a mecanizar. Entonces, ustedes siempre van a tener este avance de aquí, el avance por diente. Y ustedes lo van a tener que transformar o linealizar a este avance de aquí, que está dado básicamente en milímetros por minuto. No, si nos damos cuenta aquí, esto es revoluciones por minuto, revoluciones sobre minuto, esto es diente y esto es milímetros, no por minuto. Al final les queda, perdón, esto es milímetros por diente, diente con diente se van, queda milímetros sobre minutos, revoluciones, se lo toman como una unidad dimensional, sale. Entonces le quedaría en milímetros por minuto. Okay, eso como avanza. Me faltaba decirles aquí. La velocidad de corte. Nadie me consultó. Ojo. Yo les dije aquí que ustedes calculan esta RPM dividiendo la velocidad de corte para pi por diámetro. Pero ¿de dónde yo obtengo la velocidad de corte? ¿Quién les da esa velocidad de corte? Esa velocidad de corte también viene tabulada en tablas, dependiendo del material y dependiendo del proceso. Mira, aprovechando que como la clase es online, eso sí puedo yo buscarlo aquí. Velocidades de corte recomendadas para diferentes tipos de acero. Vámonos a imágenes. Ok, entonces, déjenme ver, les estoy compartiendo. Aquí tienen ustedes, chicos. Observen, ustedes van a encontrar las tablas de velocidades tabuladas de esta manera. Van a estar recomendadas. Miren aquí, dependiendo del material, está acero de máquina, está acero de herramienta, hierro fundido, bronce o aluminio. Entonces, ¿qué material voy a trabajar? Primero. Luego, ¿cuál proceso voy a realizar? Voy a realizar un desbastado, voy a realizar un acabado, incluso que le dan hasta para roscar.
Voy a realizar un desbastado, voy a realizar un acabado, voy a realizar un acabado, ok. Acabado, aluminio, y yo ya tengo aquí mi velocidad de corte recomendada, tabulado en tablas. Ustedes la obtienen aquí, dependiendo del material y del proceso que vayan a realizar, sea desbaste o acabado. Ahí ustedes van a encontrar, aquí tengo dos, ¿no? Una en pulgadas, en un sistema inglés y un sistema métrico. Voy a encontrar una velocidad recomendada. Esta velocidad de corte es la que yo introduzco en la fórmula para poder calcular esas RPM, ¿no? De esa manera ustedes obtienen el dato de velocidad de corte. ¿Ok? Y ese es el que ustedes van a ingresar aquí, en la fórmula, ¿no? Eso es lo que ustedes van a ingresar aquí en la fórmula. Y ya pueden calcular sus RPM. La velocidad de avance es lo mismo, van a encontrar una tabla tabulada con este avance por diente recomendado y ustedes lo linealizan, multiplican n revoluciones por el número de dientes y ese avance de tablas. Y generalmente les viene en la cajita de la herramienta, ahí viene con avances recomendados para esa herramienta, en el caso de fresado, en avance por diente. Ustedes simplemente lo linealizan para ya colocarlo sea en la máquina manual o en el programa de la máquina CNC. La remoción del material en el proceso de fresado se determina usando el producto del área de la sección transversal del corte por la velocidad de avance. Yo les enseñé a ustedes una fórmula de tasa de remoción de material general para cualquier proceso de mecanizado. Esta fórmula de aquí es específica para procesos de fresado. Si ustedes no cuentan con los datos para poder calcular la tasa de remoción de la manera general, como yo se las indiqué en el capítulo de modelo de corte ortogonal, y están en un proceso de fresado, pueden utilizar esta fórmula específica, que me dice que la tasa de remoción de material para fresado es igual a el ancho que yo estoy mecanizando por la profundidad y por esa velocidad de avance linealizada, o sea, esta de aquí. ¿No? Yo también puedo obtener la tasa de remoción de material en fresado utilizando esta fórmula. Entonces, básicamente, este ancho, ¿cuál sería? Si yo estoy ingresando totalmente la fresa, sería el diámetro total de la fresa, ¿no? Ya dependiendo del proceso que ancho estén maquinando con su fresa, con su herramienta de corte, ustedes le van a colocar aquí. La profundidad de corte no es otra cosa, que es el espesor, profundidad que ingresa en la herramienta, penetra en el material, y la velocidad de avance ya la vimos. Es esta de aquí linealizada. Vamos a hablar sobre algo importante, lo que nos permite cobrar, ganar el dinero, el tiempo de mecanizado. Yo calculo el tiempo de mecanizado para luego multiplicarlo por la cantidad de dólares hora que yo voy a cobrar y con esto básicamente digo cuánto es el costo de mi proceso de fabricación. ¿Cómo se calcula este tiempo de mecanizado para fresado? El tiempo para maquinar una pieza en una distancia L para fresado periférico, ojo, estoy hablando de un tipo de fresado periférico, yo lo voy a calcular mediante esta fórmula de aquí. Tiempo de mecanizado es igual a L, que es una distancia que está recorriendo el corte, más A, que es otra distancia, ya vamos a ver cuál es esta de aquí, dividido para FR. Entonces yo tengo que el tiempo mecanizado va a ser la división entre la suma de estas dos distancias dividido para este avance lineal, el avance linealizado. Para poder calcular el tiempo de fresado necesitamos conocer la distancia A, la cual es aquella distancia desde que la fresa toca por primera vez la pieza hasta que se alcanza la profundidad. Y esta distancia A yo la puedo aproximar con esta fórmula de aquí. Básicamente es la raíz cuadrada ¿de qué? Del ancho o el espesor que yo estoy penetrando en el material. Ustedes pueden ver aquí el espesor, profundidad de corte se les puede decir, por el diámetro de la fresa menos esa profundidad de corte. ¿Okay? Yo puedo calcular ese valor A de esta manera. En fresado periférico, ojo, todavía estamos en fresado periférico. ¿Okay? Entonces, yo voy a calcular para fresado periférico el tiempo mecanizado con esta fórmula, donde L es la distancia que voy a mecanizar, ¿no? Distancia que voy a mecanizar, ojo, ¿no? Porque puede ser que aquí la placa tenga 100 milímetros de longitud, pero yo voy a mecanizar solo 60, entonces el L va a ser 60. Hay gente sabía que le pone los 100 para cobrar más, pero bueno, el L que se les da es la distancia que van a cortar. ¿Okay? Yo en un problema le puedo poner que la placa tiene 100 milímetros, pero el proceso de corte solo se realiza en una longitud de 60. Entonces ustedes la longitud que ingresan son esos 60.
más esa distancia A que ya vimos cómo calcular. La puedo aproximar mediante esta fórmula de aquí. Raíz cuadrada de la profundidad de corte por el diámetro de la fresa menos la profundidad de corte. Yo sumo estos dos valores de longitud, los divido para lo que es el avance linealizado y obtengo mi tiempo de mecanizado para fresado periférico. Eso para fresado periférico. Vamos para fresado frontal. En el caso de fresado frontal, yo tengo que esta fórmula cambia. Ahora, no cambia mucho. ¿Qué es lo que cambia? Miren ustedes. Tengo que el tipo de mecanizado es igual a L más 2 veces A sobre FR. ¿Qué es lo que cambia aquí? Este número 2. Tengo que multiplicar por 2 esta distancia A. En el caso del fresado periférico, no había ese 2. Eso es lo que cambia con respecto al fresado frontal. Lo multiplico por 2. ¿Por qué por 2? Porque por teoría dicen que la fresa aquí, como yo ya la veo desde diámetro, ya no tanto desde periferia como era acá en el caso del fresado periférico, yo tengo que ahora una distancia del diámetro de la fresa que ingresa y también tengo una distancia del diámetro de la fresa que sale. Por eso se lo multiplica por 2. Y aquí me dice incluso, para fresado frontal tenemos que tomar en cuenta, además de la distancia de entrada A, una distancia de salida O. Se presentan dos casos para ambos, A igual O. O sea, siempre esta distancia de entrada va a ser igual a la distancia de salida. Y nosotros vamos a tener dos casos para calcular esta distancia A, que es igual a la distancia O. ¿Cuáles son estos dos casos? En el caso A, en este de aquí, cuando la fresa está centrada, está claro que A y O son iguales a la mitad del diámetro de la fresa. Cuando está centrado, ustedes pueden ver el centro del diámetro de la fresa está con respecto al centro de la pieza de trabajo, está centrado. En este caso, la distancia A es igual a la distancia de O, es igual al radio. Básicamente, ven aquí ustedes, ¿no? El radio, que sería el diámetro medio. En el caso donde yo estoy, que el centro de la fresa está descentrado con respecto al centro de la pieza de trabajo, esa distancia A es igual a la distancia O, sigue siendo igual, y esto se va a aproximar a esta fórmula. ¿A qué se les parece esta fórmula aquí? A la de fresado periférico, ¿no? Observen. En la que yo tenía aquí una cierta profundidad de corte, acá no le dicen profundidad, le dicen ancho de corte W, no, la raíz cuadrada de un ancho W multiplicado por el diámetro de la fresa menos ese ancho W. ¿Ok? Entonces, cuando está descentrada o no está centrada, básicamente utilizo esta fórmula de aquí para aproximar esa distancia A y también igual a la de salida O. ¿Ok? Tenemos esas condiciones. Entonces, miren, ya vimos, tiempo de mecanizado para fresado periférico, L más A sobre FR. ¿Cómo calculo esa distancia A? La aproximo con esta fórmula aquí, directamente. Para el caso de fresado periférico, lo único que cambia es que para el tiempo de mecanizado multiplico por 2 ese valor de A. Y ese A, ese valor A, va a depender de si la fresa está centrada, es el diámetro medio, o el radio de la fresa. Si la fresa está descentrada, entonces aplico la fórmula. ¿Okay? No creo que sea complicado perderse con estas fórmulas aquí. Está súper sencillo. ¿Okay? Si les llego a tomar esto en el examen, yo les facilito las fórmulas o yo les permito que ustedes saquen esa fórmula. Mi objetivo no es que se aprendan las fórmulas. Mi objetivo es que ustedes razonen y se ubiquen en qué caso están y en qué caso les toca aplicar cada fórmula. Más no el hecho de que ustedes aprendan que es raíz de W, no. Yo quiero que ustedes me sepan identificar si están en un fresado periférico o un fresado frontal, y en el caso de fresado frontal, si están en un caso centrado o están en un caso descentrado. Nada más. Y eso, básicamente, ustedes lo van a ver, si no se los dicen en el enunciado del problema, lo van a ver en la imagen o en el gráfico del problema. ¿No? Porque nada ha pasado, les pongo el problema, les pongo el gráfico, me dicen, ingeniero, pero ¿la herramienta está centrada o descentrada? Miren el gráfico que ustedes tienen del proceso de corte, ahí está especificado. Para finalizar, porque ya se nos acaba el tiempo, no, igual tenemos que todavía haber torneado y taladrado, pero eso continuaremos en la siguiente clase. Eso ya lo paso rápidamente. Vamos a ver lo último. ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros vimos con el modelo de corte ortogonal, las ecuaciones de Merchant también, unas ecuaciones de fuerza y de especificaciones geométricas generales para todos los procesos de mecanización? Para fresado también existen ecuaciones específicas para calcular la fuerza de corte y de potencia.
Para una operación de fuerza de corte en fresado, yo la puedo aproximar ¿a qué? A esta fórmula de aquí, donde tengo FC, que básicamente es la fuerza específica de corte, es la fuerza necesaria para cortar una sección de material de 1 milímetro cuadrado, y FC básicamente está en tablas, de la misma manera como busqué la de velocidad de corte, y en función del material de la pieza. Este FC es una constante que ustedes lo van a encontrar como fuerza específica de corte, multiplicado por la sección de área, que es básicamente el ancho de corte por la profundidad. No es otra cosa. Entonces yo multiplico estos dos valores y ya puedo aproximar la fuerza de corte que estoy experimentando, ojo, en fresado, solo para fresado. ¿Ok? Es una manera de aproximar también la fuerza de corte en esta operación de fresado. Para la potencia necesaria, ¿no? Esto sí lo vimos, yo puedo calcularla multiplicando fuerza por velocidad. En este caso, para fresado, yo puedo multiplicar, encontrarla multiplicando la fuerza de corte por el avance, ¿no? Ya no utiliza la velocidad de corte, que será para el cálculo de potencia de corte genérico de todos los procesos. Si yo quiero calcular o aproximar rápidamente un proceso específicamente fresado, puedo utilizar esta fórmula aquí, ¿no? Ya esta de aquí se desprenden la de acá, básicamente. ¿Ok? Entonces, algo importante aquí es la eficiencia en la que yo me encuentro en esta máquina de fresado. Los procesos de fresado van a tener una eficiencia entre 0.6 y 0.7, o sea, entre el 60 y el 70% de eficiencia. Es lo que ustedes van a encontrar en el proceso de fresado. Una eficiencia menor significa que el proceso de corte que ustedes están realizando está mal. ¿Se acuerdan cuando vimos la fórmula de potencia real? P sub G era igual a potencia de corte sobre la eficiencia. Y yo les decía que ustedes podían despejar eficiencia, dividían potencia de corte sobre la potencia real de la máquina y obtenían la eficiencia. Y con eso ustedes podían fiscalizar la máquina. No, si estoy en el proceso de fresado, esa eficiencia que yo calculo para fiscalizar la máquina debe quedar entre estos valores. 0.6, 0.7. Si está por fuera de esos valores, no creo que por encima realmente, pero si están por debajo de esa eficiencia, significa que hay algún parámetro mal en el proceso de corte. No están aprovechando la eficiencia que debería estar la máquina. ¿Ok? Y deben reajustar los valores para llegar a encontrarse dentro de este rango.